¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Muy bien, bueno. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales 2022, organizado por la Unidad de Negocios y Emprendimiento y la Dirección de Vinculación Académica de la UAM. Cedo la palabra al director de Vinculación Académica, el doctor Óscar Gabriel Villegas, quien compartirá con ustedes su mensaje de inauguración. Muchas gracias, pues creo que lo más importante para mí es agradecer a todos los que están presentes por darse este tiempo, ¿no? A asistir a esta conferencia, la primera de una serie de conferencias que esperamos que la universidad a través de la dirección y UNE UAM pues sea de su interés y que realmente aporte muchos, que estoy muy seguro que sí. Tenemos aquí presente al doctor Armando Reina Ballesteros, que tiene mucha experiencia. Precisamente es el coordinador, como veo, de inteligencia de negocios e innovación, que es donde va a hacer su seminario, su conferencia, y pues estamos atentos y agradezco mucho también a usted, doctor, que es por su disposición, sus disponibilidades de compartir sus experiencias con nuestros asistentes, y pues no me da que agradecerle y sean ustedes bienvenidos. Y pues iniciamos con este ciclo de conferencias, siendo el 7 de junio a las 6:09 de la tarde. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ingrid, estás muteada. Voy a comenzar a compartir, si les parece. Va. Ah, perdón. Ok. A ver. Un segundito. Bueno, me presento también para quienes no me conocen. Soy Ingrid Nájera Robledo, la titular de la Unidad de Negocios y Emprendimiento de la UAM, y le doy la bienvenida nuevamente a nuestro conferencista, el doctor Armando Reina Ballesteros, coordinador de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios e Innovación del Centro de Enseñanza Técnica y Superior de la Universidad Campus Mexicali. Les voy a compartir un poco de la trayectoria del doctor Armando Reina Ballesteros. Él es profesor investigador y consultor de proyectos, especialista en temas relacionados con tecnologías de información, business intelligence y analítica de datos. Es miembro activo de diferentes grupos, redes de investigación y comunidades de aprendizaje. A lo largo de su carrera ha participado en múltiples proyectos que le han permitido colaborar nacional e internacionalmente en equipos multidisciplinarios, hacer investigación, brindar consultoría y desarrollarse como ser humano. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de inteligencia de negocios e innovación en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior de la Universidad Campus Mexicali. A continuación damos inicio a la conferencia, nuestra primera conferencia de todo este ciclo de conferencias a lo largo del año. Pues en este mes de junio inauguramos con esta conferencia llamada Business Intelligence, y al final de la ponencia abriremos un espacio de 10 minutos o 5 minutos para preguntas y respuestas. Adelante, por favor, Fernando, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Encantado. Voy a comenzar a compartir. Si me habilitan el permiso, por favor, para que pueda hacerlo. Y mientras eso sucede, pues repito, agradecer la oportunidad de poder platicarles algunas de las cosas que hacemos. Entonces, pues voy a comenzar. Y para no poner el desorden que ya se tiene, pues agradecería que me confirmen. Voy a deshabilitar mi cámara aquí, no los veo, pero sí los escucho, que me confirmen que se visualiza. Sí, se ve perfectamente. Excelente, gracias. Pues bueno, servidor Armando Reina para todos ustedes. Me encuentro en lo que llamamos CETIS Universidad en Baja California, específicamente el campus de Mexicali, y voy a platicarles sobre uno de los temas que actualmente tiene muchísimo impacto y que comienza a ser popular. Yo creo que a nivel empresarial, sobre todo, comienza a ser explotado. Entonces, la idea es platicarles, y para ello, pues tengo preparada la siguiente presentación que comprende varios temas, ¿no? Vamos a organizar esta charla en 5 diferentes cosas. Voy a hablar de algo que va de la mano muchísimo con ese tipo de temas, que es la parte de transformación digital. Cuando hablamos de inteligencia de negocios,
no podemos dejar fuera otros temas que también participan y que también suceden. Entonces, primero por ahí. Segundo, todo lo que se está haciendo actualmente con este tipo de tópicos, lo que llamamos cultura data driven, es decir, la toma de decisiones a partir de datos. ¿Cuáles son los principales desafíos? Algunas recomendaciones y, si el tiempo nos lo permite, un par de demos que son de los obligados que todos deberíamos de comenzar a trabajar o a explorar. Entonces, pues voy a comenzar y primero quiero platicarles un poco de mi contexto. ¿Cuál es mi contexto? Yo me encuentro en un centro donde trabajamos con datos y lo hacemos con de diferentes perspectivas. Algo que me gusta mucho del tema de data es que se ha vuelto un tema democrático en el cual todas las disciplinas tienen oportunidad, tienen participación. Sin embargo, lo asociamos un poco más a la parte de informática porque implica directamente utilizar herramientas, pero sobre todo en escuelas de negocios, que es donde estoy, tiene muchísima utilidad cuando podemos trasladar esto a las empresas, a las organizaciones. Y aquí es donde entra todo el potencial de cosas que podemos explotar. Entonces, básicamente, el tema obligado nos lleva a hablar de transformación digital. Para las empresas, transformación digital se traduce, independientemente de la definición, de lo que sea que podamos hablar al respecto, se traduce en vender más, en tener más clientes, en poder tomar decisiones más acertadas o acertadas y que esto se pueda trasladar en algo que directamente a una compañía le impacte. Aquí en nuestro caso, por ejemplo, que nos encontramos en la franja fronteriza, hay muchas empresas que trabajan para el mercado norteamericano, fabrican aquí sus productos o está muy frecuente y muy constante esa parte binacional y directamente se ve reflejado, o las empresas quieren verlo reflejado en mayor producción, en mayor venta o en una mayor captación de mercado. Entonces, acá es importante entender que todo esto sí nos obliga a tener que, pues, echar mano de tecnologías, de procedimientos, de herramientas y buscando siempre reducir costos. Algo muy importante que me toca ver es el reducir costos, por supuesto, y maximizar visibilidad de marca, maximizar impacto, maximizar todo lo que implique que la compañía o las empresas puedan tener una presencia más importante. Bueno, pero también es muy importante entender los procesos de las organizaciones. Y aquí también hay muchos casos de compañías, sobre todo las MIPYMES, que no tienen procesos formales o como pueden, van sobreviviendo y van desarrollando estas áreas. Entonces, acá es muy importante, digo, dentro de las generalidades, el identificar procesos, formalizarlos cuando no se tiene, pero también entender el tipo de información que producimos y que consumimos. Estamos hablando a nivel organizacional, estamos hablando de empresas que intentan formalizar procesos, de organizaciones que posiblemente a lo más que llegan es con programas como Office, lo cual no está mal, pero tendríamos que transitar hacia algo un poco más estructurado, ¿no? Y más organizado. Y algo también fundamental es reconocer que existen curvas de aprendizaje y que las organizaciones necesitan transitar por su propia curva. Y en estas curvas siempre es importante, pues, hacer uso de o invitar a expertos, hacerse de talentos, hacerse de un equipo que los ayude a formalizar todo esto. Y por supuesto que podemos hablar de metodologías. Digo, hay una serie de cosas ya creadas donde solo hay que utilizarlos. Entonces, transformación digital, repito, es uno de los temas obligados y de los escalones obligados hacia los cuales tendríamos que transitar cuando estamos intentando hacer inteligencia de negocios. Y bueno, en mi experiencia, ¿qué me ha tocado ver? Repito, muchos casos de empresas que de manera informal o como pueden tratan de sobrevivir, tratan de trabajar. Y les puedo platicar un caso, sé que no puedo decir el nombre, de alguna compañía en la que alguna vez se acercó para un procedimiento de asesorías, consultoría, y fue interesante ver cómo era una empresa o es una empresa con un nombre wow,
pero ya al acercarte y analizar sus procesos, comprender que insisto, a veces podrán ser muy formales, pero hay cosas que no tienen desarrolladas y necesitan de apoyo. Entonces, de forma real, en las empresas no podemos considerar los procesos como cosas aisladas. Todo trabaja de manera armoniosa, se relaciona con otras áreas y en esta relación con otras áreas participan muchísimas cosas. Información, roles, funciones, puestos, características, áreas, comunicación. Y aquí es donde precisamente tenemos el terreno perfecto y propicio para hablar de inteligencia de negocios. Entonces, algo fundamental, clave en ese tipo de temas es entender que la inteligencia de negocios vista de una manera formal puede entenderse como procesos formales organizados a partir de datos o trabajados con datos. Y en esta parte de datos, algo también que es natural en las empresas es el tipo de información. Y aquí es cuando comienza a ponerse interesante, porque en la vida real las compañías producen datos, consumen datos y estos se encuentran diversos, en diferentes formatos, tipos, características, estructurado, no estructurado, lenguaje natural. Y les puedo platicar un ejemplo. Alguna vez tuve la oportunidad de asistir a una charla de un colega. Este colega trabaja en un centro de datos, específicamente de inteligencia de datos, enfocado a una marca aquí en México muy importante que vende todo tipo de productos electrodomésticos para el mercado mexicano. Fue interesante ver cómo, por ejemplo, ellos, o específicamente él, trabaja la parte del lenguaje natural. Es decir, nos ponía el ejemplo, decía, tenemos una plataforma de internet, una tienda en línea, a través de la cual los clientes pueden ver el producto, como cualquier tienda que conocemos online, compran, seleccionan productos, califican, comentan y ya. Nos decía, nosotros trabajamos como inteligencia de negocios, nada más la parte que a él le correspondía, entender el comportamiento de los consumidores que interactuaban vía la plataforma. Y nos ponía un ejemplo, nos decía, por ejemplo, si alguien compra un producto y lo comenta, posiblemente en sus palabras, abreviado, mocho, corto o de manera formal, dé su opinión sobre el mismo y tenemos que analizar toda esa información, categorizarla, entenderla. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando hablamos de inteligencia de negocios, es tan amplio el tema y es tan interesante que se presta para cualquier disciplina y cualquier área. Entonces, en la vida real, las empresas producen información y el reto está en poder interpretar esos datos, procesarlos correctamente para generarles significado. Y podemos irnos por la parte muy técnica o podemos irnos por la parte a lo que llamo capa de negocio, en donde podemos nosotros entender y cómo para qué me va a servir todo esto. Bueno, formalmente la disciplina de la cual estamos hablando se denomina Business Intelligence y es una disciplina que convive, que coexiste y converge con muchas otras áreas, muchas otras áreas. No es exclusiva para aspectos técnicos, pero se puede abordar y requiere procesos técnicos. Entonces, podemos entenderla a esta como un conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas, yo lo llamo capacidades, que básicamente intentan facilitar la toma de decisiones. Y aquí es bien interesante ver cómo cada vez más empresas comienzan a hacer uso de esto para poder tomar decisiones, tomar mejores decisiones, optimizar procesos y tratar de acercarse un poco, repito, a la parte de data. Entonces, como lo mencionaba, es un tema democrático. Todavía hay esfuerzos, todavía hay retos que resolver, pero cada vez más empresas se están sumando a utilizar este tipo de tecnologías. Y ahí puedo mostrarles, como lo pueden ver en la imagen, diferentes procesos, ¿no? Estos procesos no son secuenciales, más bien son elementos que participan para poder entender esto como Business Intelligence. Bueno, pero como les decía,
realmente es algo todavía un poco confuso porque converge con otros temas. Yo trabajo en un centro en el que tenemos o tratamos de formar especialistas en estas disciplinas y créanme que frecuentemente me enfrento a esa parte de las conversaciones y es bien interesante desde qué perspectiva se aborda el tema. Sobre todo cuando estamos hablando con especialistas técnicos, ahí sí hablamos de cosas muy, muy técnicas que implican programación, que implican base de datos, pero cuando hablamos desde negocios, se vuelve quizás diferente el enfoque, porque independientemente del medio a través del cual podamos lograr esto, pues hay una etapa, hay un proceso de intelligence. Entonces, en esta imagen quiero mostrarles cómo, repito, pues es una mezcla de muchas cosas. Hablamos de aspectos que tienen que ver con visualización, que es la parte creo que más entendible al final del día, porque se puede diagramar, se puede representar con barras, se puede representar con elementos visuales que son los que hacen que esto tome sentido. Alguna vez en una reunión nos comentaba un cliente, entonces, ¿esto son gráficos? Le decía, sí, son gráficos para poder entenderlo. Pero para poder crear los gráficos hay todo un proceso detrás que tendríamos que aprender, ¿no? Y conocer. Y bueno, minería de datos, programación, base de datos, mucho de esto a veces cuando lo platicamos, sobre todo con comunidades que no son técnicas, puede ser desalentador o puede desencantar. Pero les digo, no te preocupes, porque ya hay programas que lo hacen. Solo hay que aprender a usarlos. Y si tienes una capa de conocimiento técnico, mejor. Si no la tienes, la desarrollas y creo que por ahí puedes comenzar a lo que llamamos hacer tus pininos, ¿no? Tus primeros intentos. Bueno, ¿qué más? Ya de manera un poco más, digamos, estructurada que podamos entender, algo que mucho está relacionado con temas que abordan inteligencia de negocios es la parte de analítica y visualización. Y aquí podemos hablar o podemos hacer referencia a muchísimos procesos que participan en la recolección de datos. En estos procesos de recolección de datos estamos hablando de técnicas, programas, tratar de encontrar patrones en los datos, tratar de hacer predicciones, tratar de hacer procesos que al final del día nos permiten poder hacer una exploración. Entonces, en todo proceso de Business Intelligence siempre participa analítica y visualización, que en muchas ocasiones se traslada al proceso con software, con datos, para poder, repito, generar significado. Y podemos irnos a cosas ya perfectamente conocidas, como procesos ETL, en los cuales hablamos, insisto, de extracción de datos. Entiéndase esto como tal vez lo siguiente que voy a explicar. Podríamos hablar de que posiblemente yo tenga una base de datos. Esta base de datos quizás no sea más que un documento en Excel, si es a lo mucho, y bajo este documento yo repito, aplico procesos para poder construir cosas con esa información. Es básicamente eso. O técnicas más estructuradas y más elaboradas en las que dispongo de bases de datos, entendiendo como esto archivos, repositorios o lo que sea, y aplico técnicas para poder, repito, interpretar los datos o extraer los datos. Entonces, aquí participan, repito, muchísimas cosas y en todos los niveles podemos tener algún tipo de participación, a veces más técnico y a veces no tan complicado. Bueno, el mundo afortunadamente está evolucionando y estas tecnologías están cambiando verdaderamente de una forma muy interesante al mercado. ¿Por qué? Porque encontramos una gran variedad de herramientas de software, algunas gratuitas, otras de paga, que nos ayudan a poder gestionar toda la información. Y aquí es donde están las oportunidades. Por ejemplo, en mi caso, hace muchos años no teníamos carreras enfocadas a este tipo de cosas. Hoy en día tenemos disciplinas directamente encaminadas hacia la inteligencia de negocios o algunas, por ejemplo, ¿qué pasa con las empresas que tal vez tienen ya personal, pero no está formado en técnicas y procedimientos de este tipo?
existen cursos, hay mucha información. Entonces, en este set de herramientas para gestión de datos, tenemos muchas opciones. Más adelante voy a mostrarles algunas para que ustedes lo puedan ver como que más aterrizado y concreto a qué cosa es esto. Bueno, algo indispensable es hacer que esto se vuelva visual. Y en esta visualización estamos hablando de herramientas de reporte. Por ejemplo, con las comunidades de profesionistas que se están formando en estas ramas, siempre con tristeza les digo, a veces se resume a un gráfico, a un dashboard, a algo interactivo en el cual pueden picarle, moverle para poder generar visualizaciones. Pero detrás de ello, insisto, hay todo un proceso inteligente que se tuvo que construir para poder representar esta información. Y bueno, hablamos de indicadores KPIs, hablamos de todo lo que ustedes quieran, ya a partir de métricas. Entonces, eso es muy interesante. Son temas en los que, por supuesto, participan tecnologías de información, herramientas de software, participan procesos, participan de alguna manera etapas y básicamente preparamos datos, modelamos, visualizamos y esto permite que se puedan tomar decisiones. Los datos tienen de manera muy sencilla como que 3 periodos o 3 momentos. La información histórica que ya tenemos previamente, no sé, obtenida a través de algún archivo, como haya sido, ¿no? Información histórica, información que se va procesando en tiempo real, en vivo, e información que permite hacer proyecciones o escenarios. En estos momentos de los datos participa lo que conocemos como Business Intelligence. Y bueno, esta imagen creo que es muy bonita y nos permite aterrizarlo mejor a algo visual, ¿no? Ya, digo, si entramos en la disciplina formal, podemos entender que hay muchísimas cosas, pero creo que la manera más simple de comprender esto es, de manera muy general, pues cosas visuales que me ayuden a interpretar. Detrás hay algoritmos, detrás hay técnicas, detrás puede haber programación, detrás hay herramientas de software que permiten construir todo esto. Y bueno, voy a mostrarles un landscape que me gusta mucho porque lo utilizo bastante, sobre todo cuando a veces me preguntan, ¿y qué tipo de programas puedo utilizar? Miren, voy a mostrarles algo rapidísimo. Es un landscape, no es de mi autoría, es de un autor por ahí de la red. ¿Me confirman que puedan visualizar, por favor? ¿Es un PDF? Sí, sí se ve bien. Excelente. Bueno, este landscape, cada año hay un autor que publica una investigación donde resume de manera visual algunas de las tecnologías y pretendo reutilizarla para compartirles algunos ejemplos. Podemos encontrar que este tipo de temas, repito, son horizontales porque converge con muchas otras ramas. Nada más para lo que ven en pantalla, les puedo mostrar en la categoría de infraestructura algunas de las herramientas que comienzan a ser utilizadas. Estoy seguro de que todos conocemos Amazon Web Service o quizás Amazon tal vez como nombre comercial. Tal vez también conocemos IBM, tal vez conocemos SAP. Obviamente les estoy mostrando las grandes, ¿no? Las grandes plataformas, pero existen otras más muy enfocadas y muy focalizadas hacia data. En data podemos tener varias categorías y la intención de mostrarles este landscape es que ustedes vean que de verdad existen muchísimas plataformas que nos ayudan a hacer analítica, que nos ayudan a hacer inteligencia de negocios y cada una desde su perspectiva. Entonces, podemos, por ejemplo, desde la parte de Microsoft, de los temas obligados, independientemente de la formación que tengamos e intereses, yo creo que si ustedes comienzan a acercarse a este tipo de temas, van a encontrar programas a la medida, con curvas tal vez más cortas de aprendizaje u otros más elevados, pero que nos pueden ayudar a analizar información. De hecho, les voy a mostrar yo hoy dos, Power BI y Google Data Studio, que son de las obligadas indispensables que tendríamos que curiosear en algún momento actualmente. Y bueno,
podemos ver diferentes categorías. Digo, no voy a mostrar todas, solo platicarles que, pues, créanme, para todo lo que se imaginen, tenemos ya plataformas que hacen Business Intelligence. Puede ser que cambie de nombre, pero básicamente se enfoca en analítica de datos, que creo que es el término más general con el cual podemos adentrarnos a esos temas. Entonces, marketing, experiencias del consumidor, miren, muchísimas aplicaciones. Por categoría, lo que ustedes quieran, ¿no? Temas. La verdad que cuando platico con comunidades muy técnicas, nos enfocamos a veces a data science y encontramos cosas que ya existen, pero cuando la audiencia no es técnica y es más de negocios o otro tipo de temas, encontramos también herramientas que podemos utilizar, ¿no? Tristemente, bueno, no tristemente, más bien, pues es un negocio, ¿no? Al final del día es un negocio. Muchas de estas, repito, son de paga, pero tenemos la versión de paga, de prueba. Por ejemplo, en el caso de SAP, otra de las plataformas que tiene muchísimas cosas para hacer analítica de datos, business intelligence o algún tipo de cosa, donde el protagonista pues sea el dato, los datos o la información. Y bueno, entonces solo decirles que el mundo es muy grande y cuando hablamos de ese tipo de temas hay opciones para todos, para todos, para todos. Muy bien. En algún momento, para quien quiera acceder al material, con confianza se los puedo compartir, ¿va? Bueno, entonces prosigo. Me regreso a mi presentación y algo importantísimo, el tema de los expertos. Y a mí me ha tocado, yo que estoy en el ámbito académico de investigación, donde este tipo de temas se aprende. O sea, nadie nace sabiendo esto, se aprende. Y se aprenden basados en prueba y error. Y en esta prueba y error, las empresas deben entender, y muchas lo están comenzando a hacer, que es importante capacitar y aprender juntos. Aprender juntos a nivel organizacional y aprender juntos a nivel colaboradores. Colaboradores que comiencen a utilizar herramientas para poder tratar de construir información. Y bueno, como lo mencionaba en algún momento, tenemos diferentes curvas y en las empresas también es importante entender que las personas no son iguales, que hay diferentes niveles y que todo lleva su momento y todo lleva sus procesos. Y en estos procesos es muy importante esa intención, esa voluntad organizacional para hacer que esto tome sentido, ¿no? Y signifique que sea un proceso armonioso, organizado, gradual, en el cual las organizaciones y sus colaboradores pues comiencen a aprender juntos. Y bueno, ¿qué más me gustaría platicarles? Pues me gustaría platicarles que al final del día, 3 son los personajes que participan en cualquier proceso donde estamos hablando de Business Intelligence. Y repito, se cruza con muchas cosas, converge con muchas cosas, pero las constantes son las personas, los procesos y la tecnología. Y es importante no olvidarnos del rol de cada uno de estos e implementar estrategias para poder transformar digitalmente las áreas que lo ameriten y tratar de generar inteligencia de negocios a partir de estas transformaciones o de estos cambios. Y bueno, como lo mencionaba, todo esto nos lleva a otro proceso o a otra nube más amplia, que es la cultura data driven. En esta cultura data driven, siempre me gusta mostrar esta representación porque les digo, el protagonista es lo que tú quieres llamar como dato, data, información, llámalo como quieras, pero ese protagonismo digamos, lo genera o lo lleva a cabo tu información. Y es importante darle el debido tratamiento y la posición a la información. De manera tradicional, muchas empresas adoptan esto o avientan esto a la parte de sistemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son programas, porque son herramientas, porque son computadoras, pero no es así. Son, repito, como materia prima, como elemento intangible, los datos, pues es con lo que trabajamos
pero se produce por todas las áreas y todas las áreas deberían de hacer algo con esta información. Entonces, en este protagonismo de la información, digo, hay cosas ya muy probadas, muy mencionadas, donde por supuesto las empresas a veces no llegan a un nivel de sabiduría. En diferente proporción van trabajando con sus datos y estos pues se van transformando de tal manera que están ahí, a veces como información estática, que no se aprovecha y que no se utiliza para toma de decisiones. Entonces, es importante darle reconocimiento y reconocer que es importante pues meterse a estos temas. Otra de las cuestiones que también forman parte de toda esta confusión en torno a los temas, pues es lo que ustedes pueden ver en pantalla. Porque cuando hablamos de inteligencia de negocios, repito, es importante saber que una persona sola no hace todo. Son procesos conformados por equipos de trabajo. Y en estos equipos de trabajo habrá gente, habrá personas que van a estar trabajando en la parte técnica, habrá personas que van a estar trabajando en otra capa. Y por supuesto, ya cuando hablamos de toma de decisiones, muy seguramente, porque me toca verlo, digamos, las personas que deben de participar en esos procesos realmente no tienen conocimiento o experiencia alguna en cuestiones técnicas. Pero es importante que ustedes vean esta lista porque son tópicos relacionados. Base de datos, minería de datos, big data, ciencia de datos, machine learning, los temas de matemáticas estadísticos, por supuesto, programación, inteligencia artificial, cómputo en la nube y ciencias computacionales. Todos estos son de los temas que me gusta presentar porque siempre les digo, uno de los errores que a veces cometemos al entrar en temas directamente vinculados con Business Intelligence es el creer que debo de aprender todo esto y no es así. Se facilita mucho cuando conoces de esto, pero repito, en los equipos de trabajo no necesariamente pues sabes todo, pero es importante reconocer como que de qué estamos hablando. Por eso es muy común hablar de Big Data, por ejemplo, y decimos, pero ¿cómo hago Big Data? O sea, quiero hacer Big Data. Ya entendí que mi empresa necesita meterle a eso, ¿no? Pero ¿cómo hago Big Data? Entonces, vamos a platicar un poco más. Ok. Ahora sí, un poco más selecto, más desglosado a Business Intelligence. Miren, realmente hay muchas cosas directamente vinculadas a Business Intelligence. Y aquí en estas diapositivas que continúan, intento presentarles algunas de las cosas más visibles, más entendibles cuando hablamos de esto. Podemos estar hablando de organizar datos a través de contenedores de base de datos. Podemos estar hablando de tal vez conocimientos, ¿no? O transferencia de conocimientos. Podemos estar hablando posiblemente de reportes. Podemos estar hablando de métricas. Podemos estar hablando de escenarios predictivos. Podemos estar hablando de procesos de base de datos. Podemos estar hablando de minería de datos. Son muchos temas que se encuentran, digamos, encapsulados en la mamá, que se llama Business Intelligence. En la práctica, y vuelvo a poner el ejemplo, en la práctica me toca ver cómo a veces solo hacemos Business Intelligence a nivel de visualización, porque tengo la capacidad para poder construir con datos históricos representaciones visuales, entendiendo esto como gráficos, tablas, reportes. ¿Eso podemos considerarlo Business Intelligence? Sí, porque forma parte de, obviamente, las empresas y por supuesto la información y los marcos de referencia nos invitan a que formalicemos el tratamiento de los datos. Y hay toda una filosofía, todo un marco de referencia donde se pone al dato como protagonista y en torno a él giran muchísimas cosas. Giran políticas, giran procedimientos, giran técnicas, giran muchísimas cosas. La verdad
es que en pocas empresas, pymes, MIPYMES, yo he visto que implementen todo. Pero es importante comenzar a darle, repito, el tratamiento especial a los datos para que podamos ir construyendo lo que sea que intentemos hacer. Las empresas, en función de esta aplicación, están perfectamente categorizadas y organizadas ya de una forma muy clara, ¿eh? Empresas que están muy metidas en esto, y podemos mencionar rápidamente toda una clasificación de estas a partir de su uso con datos, ¿no? Y herramientas. Desde aquellas que no tienen infraestructura, como sobreviven con archivos de Excel, por ejemplo, que no está mal, insisto, como integran los procesos para toma de decisiones medio con datos, y podemos ver que en función de cada una de estas empresas, pues encontramos diferente aplicación. No voy a detallar todas realmente. La intención es decirles que pues, en el mundo algunas están más avanzadas, otras un poco menos, pero es importante comenzar, repito, a meterse a estos temas y tratar de ir incorporándolos en las empresas donde sea, donde sea, para comenzar a hacer business intelligence. Entonces, quiero pasar ahora, quiero que me dé tiempo para que les muestre algunos demos y ustedes lo vean ya más concreto en términos comerciales de programas. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos es hacer que la empresa lo entienda. Es hacer, sobre todo, que perdure. He visto muchos intentos de empresas que, pues, si comienzan, se dan cuenta de que hay cosas que, pues, van a ser tropiezos y abandonan, ¿no? Es importante una perspectiva empresarial, un interés empresarial y verdaderamente para echarlo a andar. Problemas técnicos, muchos se van a encontrar. Muchos problemas técnicos a nivel de herramientas, a nivel de usuario. Van a encontrar muchísimas cosas que son áreas de oportunidad. La seguridad, por supuesto que meterse a esto pone, si la empresa no está perfectamente estructurada y organizada, pone en riesgo la información al estar disponible en la red. Y hablamos de problemas que tienen que ver con, pues, seguridad digital. ¿Implica un costo? Claro que cuesta. Esto cuesta. Y puede costar dinero, puede costar tiempo, puede costar capacitación, puede costar muchas cosas, pero siempre les menciono, pues vale la pena, ¿no? Meterse a esto. Algunas recomendaciones: sí es importante tratar de implementar en todas las escalas, pero de manera gradual. Saber que estos temas llevan una dosis de innovación y que en toda innovación siempre hay riesgos, siempre hay áreas de oportunidad, y pues es importante, repito, transitar, dar el primer paso para poder realmente llegar a algo donde digamos, hice inteligencia de negocios. Todo es medible, cosas interesantes. Cuando metemos esto, ya estamos tomando o adoptando metodologías que permiten medir. Y lo que se mide, pues podemos irlo revisando, ¿no? Para decir, ¿vale la pena, no vale la pena, o sí o no? Bueno, ahora sí voy a pasar a los demos. Voy a mostrarles dos que me gustan mucho. El primero es una herramienta llamada Google Data Studio. Es de las obligadas, obligadas, que ustedes deberían de conocer. Y ahorita mi intención es simplemente presentárselas. Algo interesante, de verdad, es que hay muchísimos tutoriales, hay muchísima información. Lo interesante está en qué quieres hacer. Incluso yo, como pues intento de especialista en este tipo de temas, a veces me encuentro con cosas que no sé cómo se hacen, y pues basta con explorar para decir, pues creo que me quiero ir por ahí. Ok, ahí va. Entonces estoy abriendo rápidamente Google Data Studio. Facilísimo, ustedes la googlean, se registran, digo, esa parte me la voy a brincar, pero es muy sencillo. Y voy a mostrarles algo que suelo usar en prácticas de clase, cosas que trabajamos con estudiantes. La herramienta está padrísima. Hay cosas sencillas, rápidas, cuya curva no es pronunciada, es decir, no amerita meterse con grandes cosas, y siempre, repito, hay una característica pues de que son herramientas basadas en arrastrar y soltar. No todo, no todo.
Hay cosas que son muy sencillas. Aquí les puedo mostrar, digo, rápidamente en este ejemplo, tiene toda una serie de opciones que vamos descubriendo y que vamos utilizando. Ya una serie de gráficos previamente diseñados. Siempre les menciono, el gráfico es fundamental, saber cuál voy a utilizar y qué quiero mostrar. Pero parte de lo que me gusta es que, pues, muchos campos, la verdad, está diseñada para construir con curvas de aprendizaje desde cero hasta cuestiones más elevadas. Y aquí podemos ver un tipo de gráfico X en el sentido de que es un gráfico que tomé aleatoriamente en una práctica de clase donde subimos una fuente de datos. Las fuentes de datos no son más que archivos. En este ejemplo que les comparto en pantalla es un caso típico de clase, de práctica de clase, en la que tenemos un solo archivo compuesto por varias tablas en una sola hoja que nos muestra datos, datos cualquiera, y ya lo interesante empieza cuando tratamos de construir cosas con esta información. Arrastramos gráficos, accedemos a los campos, digo, voy muy rápido, pero detrás está, por supuesto, un ejercicio en el cual debo entender que es una métrica, a veces requiere programación, pero en otras basta con solo arrastrar el campo y ver que suceda, ¿no? O ver que se construye. Voy a mostrarles, por ejemplo, en este caso concreto, digo, algunas de las cosas que en un par de minutos es posible construir a través de un archivo y herramientas como estas. Digo, súper rápido, pero hay cosas, repito, más elaboradas, ¿no? Hay muchos gráficos que son muy interesantes, algunos más sencillos, otros más complicados, algunos requieren más parámetros. Créanme que en materia de gráfico, al menos cosas como estas ya funcionan, o sea, ya tienen todo lo que podrían necesitar, ya lo tienen, digamos, preconfigurado y solo tienes que configurar lo que quieras, ¿no? ¿Con qué me he topado? Repito, me he topado en muchas ocasiones con cosas que a veces no sabemos hacer, pero hay tutoriales que nos ayudan para poder hacer que esto pues tome sentido. Entonces, podemos agregar interacción. Hay muchos componentes que facilitan esta interacción. Y repito, esto es lo que actualmente comienza a ayudar muchísimo para toma de decisiones y que forma parte de un ejercicio denominado Business Intelligence. Rapidísimo, mostré rapidísimo Google Data Studio, digo súper rápido. Voy a mostrarles otra que también me gusta muchísimo y es Microsoft Power BI. Otra maravilla cuando podemos tener los datos conformados y estructurados a través de tablas, a través de archivos, pero parte de lo interesante es que los datos no están estáticos, ¿no? Pueden provenir de diferentes fuentes, de páginas web, de servidores, de lo que quieran, de modelos de datos. En este ejemplo que les muestro, les comparto un modelo de datos. Esto es un modelo de datos ya también de práctica de clase y tenemos datos de prueba. A veces datos de prueba me refiero a archivos muy chiquitos, sobre todo a nivel universitario, primeros pasos que ayudan a entender esto, ¿no? Y todo esto, repito, se vuelve interesante cuando podemos construir algo con estos datos. Todas las herramientas de software enfocadas a Business Intelligence, las que son muy visuales, conservan el mismo patrón. ¿A qué me refiero con patrón? A que podemos arrastrar, podemos cruzar. Obviamente, cuando tienes una noción o un conocimiento de base de datos, ayuda muchísimo porque puedes lograr cosas bien interesantes cruzando información. Y en ese cruce de información es cuando, pues, siempre les digo, sucede lo bonito, ¿no? ¿Y qué es lo bonito? Lo bonito es que logras una visualización que cualquier persona puede entender. Obviamente, también uno de los errores, las interpretaciones y la selección del gráfico. Estamos acostumbrados a veces a barras, pero hay muchos tipos de gráficos
que a veces no usamos, repito, o porque no los conocemos o porque pues lo vemos ahí, pero realmente decimos, y como que para qué me va a servir, ¿no? Entonces, en esta herramienta podemos, repito, cruzar mucha información que lo hace más enriquecedor. Y ahora sí, ya casi para terminar, quiero mostrarles otro ejemplo. Créanme que esos temas son bien interesantes y que ustedes pueden ir a su ritmo comenzando a aprender sobre este tipo de temas. En esta última, ya para cerrar, les quiero mostrar otro ejemplo también de clase en el cual tenemos diferentes tablas, diferentes... no todo guarda conexión siempre. A veces se conecta, a veces no, pero la parte bonita es cuando construimos con esos datos, ¿no? Cuando logramos hacer interpretaciones. Entonces, pues esperando que haya tiempo de preguntas y respuestas, con esto finalizo mi rápida presentación. Les mostré dos casos muy populares de herramientas que utilizamos actualmente para hacer Business Intelligence. La primera, Google Data, gratuita completamente, y la segunda, Power BI, gratis completamente. Está la versión de paga con más opciones, pero créanme que si ustedes entran a lo gratuito, van a encontrar muchísimas cosas bien interesantes que les van a ayudar a realizar Business Intelligence. Bueno, datos de contacto, Armando Reina, Sánchez Universidad, Campus Mexicali, y a sus órdenes para cualquier pregunta, si es que hubiera. Muchas gracias, Armando. Tenemos aquí una pregunta en el chat que me comenta el participante que no tiene audio. Entonces, le voy a leer, ¿ok? Sí se escucha bien, ¿verdad? Adelante, adelante, sí. Ok, dice, estimado Armando, soy el maestro Daniel Arismendi, profesor de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAM. Primeramente, permítanme agradecer su tiempo para compartir sus conocimientos con nosotros. Posteriormente, le comento que concuerdo mucho con la parte en que habló respecto a la información y qué tan importante es visualizarla claramente para la toma de decisiones dentro de los puestos estratégicos en la organización. Y sobre todo, aún la importancia de mostrarnos las plataformas que nos permitirían optimizar la misma. Te comento que dentro de mis cátedras siempre lo digo, hablar de organizaciones es hablar de personas y siempre digo que necesitan adaptarse al entorno. Y hoy claramente me permitiste recordar la importancia del uso agilizado de la información. Un gusto en saludarte y escucharte esta tarde. Excelente desarrollo. Bueno, después dice Manuel Torres Inchaurregui. Nunca puedo pronunciar tu apellido, querido amigo. Excelente desarrollo del tema. Felicidades, definitivamente el presente de los negocios usando la tecnología. No, pues al contrario, gracias. Y agregaría, digo, a sus comentarios, créanme que, por ejemplo, yo vengo de una formación informática, pero con el paso del tiempo me di cuenta, insisto, de que a veces esto no tiene sentido hasta que las empresas lo logran entender. Y creo que hoy en día estamos en un momento importante de la evolución, si lo llamamos así, en la que herramientas de software hay, programas hay, ¿no? Pero hacer la interpretación y el tránsito de dato a toma de decisiones es donde hay muchas oportunidades y donde tendríamos que estar trabajando, repito, independientemente de la disciplina en la que estemos, pues prestando atención a esto, porque las empresas cuando descubren esto es magia, ¿no? Lo ven como wow, 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 ¿no? Quiero hacer esto, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo, no? Y ahí entran las oportunidades para toda esta generación de profesionistas a los que se les demanda conocer de esto, sean o no especialistas. Entonces, pues así es, coincido. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna duda. Y de lo contrario, para ya ir cerrando. ¿Hay alguien que quiera abrir el micrófono? Creo que no. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar a cerrar. Les voy a dejar nuestros datos de contacto, de la unidad de negocios y emprendimiento por cualquier cuestión que necesiten.
Ahí estamos también, no sé si ya lo compartí, creo que no. Creo que no. Es que está como que se quedó en una cuestión de dato, de como mensaje directo. Ah, ya dejaste de compartir, ¿verdad? Ya soy Sí, anfitriona otra vez, sí. ¿verdad? Sí. Am, No me deja compartirlo. no, No sé caray. por A qué ver, no deja ver puedo. si yo tengo que darte el permiso. No sé. No, fíjate, no tengo. No, Ah, sí, a ver, te voy a dar un permiso, no sé cuál sea. A ver qué pasa, Chum. muchas gracias. Ah, ok. No sé si ahora sí ya me vaya a dejar. Bueno, no me lo permite, no sé por qué, pero no hay ningún problema. Bueno, estamos en nuestro Facebook, ahí estamos ahorita, de hecho, transmitiendo en une.uam, por si gustan ahí seguirnos para las siguientes conferencias y todo lo que estamos continuamente organizando. Tenemos el canal de YouTube también, UNEUAM, ahí vamos a ir UNEUAM.mx, en donde también siempre se están subiendo todos los eventos y todas las actualizaciones de todo lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, agradecemos mucho a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy y se les informa que habrá más videoconferencias, como ya les había comentado, durante todo el año. El próximo video, la próxima igualmente a las 6 de la tarde, con el tema una de la Asociación Mexicana de Franquicias, no se lo pierdan. Y agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestro ponente, muchas gracias al doctor Armando Reina Ballesteros, coordinador del programa de inteligencia de negocios e innovación en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior de la Universidad Campus Mexicali. Muchas gracias por tu noticia. Y ya nada más por último, te vamos a compartir tu reconocimiento. A ver, voy muy rápido a tirar el reconocimiento. Dame un minutito. Aquí está, ya lo Muchas tengo. gracias. Nada más quiero abrirla. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí presentes. ¿Alguien me está escribiendo? Ah, no. Dicen, perdón, te voy a leer más comentarios. Excelente desarrollo del tema, felicidades. Definitivamente el presente de los negocios usando la tecnología. Fátima, buena clase, maestro, muy interesante y fácil de entender para actualizarnos. Ok, ahora sí te voy a compartir pantalla para tu reconocimiento. Y bueno, la Unidad de Negocios y Emprendimiento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga el presente reconocimiento al doctor Armando Reina Ballesteros por haber impartido la ponencia Business Intelligence como parte del ciclo de conferencias 2022 el martes 7 de junio del 2022. Y bueno, te lo voy a hacer llegar. Muchas gracias. Fue un gusto haber estado aquí compartiendo esta tarde contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Excelente tarde y recuerden, próximo jueves 16, porque un emprendedor nace o se hace. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias. Bye bye. Bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta luego. Bonita tarde a todos. Gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.